Damas y caballeros, muchas gracias por haber venido esta noche. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes en Bogotá como parte del Festival Literario de Hey. Es mi primer visita a Colombia. Llegué temprano el lunes en la mañana. Todo es nuevo y muy emocionante para mí, para estar en el país que es el segundo más biodiverso del mundo, lo cual es asombroso. Lo que quiero hacer en esta noche es establecer de que a pesar de la historia ilustre de los jardines botánicos, su relevancia nunca va a ser más grande, sino que continuará siendo más importante, y que un jardín botánico no es un parque o un parque ortodoxo, sino es una colección de plantas salvajes y biodiversidad. La ciencia y el conocimiento son sus razones de existencia. Piensa en los jardines botánicos como un laboratorio al aire libre, un hogar para la colección viviente de la diversidad, pero un jardín botánico es como un arca, un paraíso de plantas y hongos, y es un recurso para la investigación científica. Y no puedo concebir un mejor lugar que Colombia, el segundo país más biodiverso en la Tierra, para poder crear conciencia sobre el rol de los jardines botánicos. Tienen la naturaleza más asombrosa en este país y desafortunadamente no voy a tener mucho tiempo para explorarla, pero voy a ir a ver Chicaqui mañana para ver las orquídeas, a lo cual espero con ansias. Y lo que es asombroso es cuánto de su propia biodiversidad aquí en Colombia todavía no ha sido bien entendida, descrita o en algunos casos incluso descubierta. Y espero, y es por esto, con mis colegas de Q estamos aquí en Colombia, es que Q pueda trabajar en asociación con sus instituciones para poder investigar y documentar la biodiversidad colombiana y poder liberar su potencial y ayudar a proteger su futuro para generaciones futuras. Entonces, lo que quiero hacer en esta noche es poder sustentar el caso por qué los jardines botánicos son importantes en el siglo XXI y, de hecho, porque yo creo que pueden ayudar a salvar nuestro mundo. Entonces, ¿cuál es el origen de un jardín botánico? Bueno, tienen una historia bastante antigua. Este señor Teofrasto, que fue un filósofo griego del IV siglo antes de Cristo, pues creemos que fue el primero en escribir científicamente sobre las plantas y por eso se considera el padre de la botánica. Y tenía un jardín junto a su casa en Atenas, y lo sabemos porque quedó registrado en el testamento para sus amigos. Los jardines botánicos, como son conocidos hoy, realmente comenzaron en Italia a mediados del siglo XVI, en Padua y Pisa. Fueron parte de esa explosión del aprendizaje del Renacimiento italiano, y mayormente se les daba un valor medicinal en ese tiempo, porque aún antes de que se inventaran las drogas sintéticas, si usted tenía insomnia o una infección en la piel, si usted tenía una fiebre, la única solución eran las plantas o la oración. Si pasamos a mediados del siglo XVIII, tenemos estos dos personajes. Q comenzó sus colecciones en 1759 y fue el resultado de la pasión del príncipe Augustus. Fue la madre de Jorge el III y vivía en su mansión real. Y luego, en Colombia, José Celestino Mutis, el director de la expedición botánica real al el nuevo Reino de Granada, fue el primero en proponer un jardín botánico en Bogotá. Si adelantamos 400 años, tenemos estos dos personajes, el señor Joseph Hooker y Enrique Pérez Arbeláez, el fundador del Jardín Botánico de Bogotá, el cual visité esta mañana y disfruté bastante. Entonces, compartimos una historia ilustre a base de nuestros jardines botánicos. Los jardines botánicos normalmente son de una edad considerable, pero a causa de ese patrimonio hay un riesgo que sean percibidos como instituciones antiguas, anticuadas, y la palabra botánica hasta parece victoriana, y el riesgo es que puede que no se vea relevante o urgente a asuntos contemporáneos. Y sin embargo, hoy hay unos 1.775 jardines botánicos en todo el mundo, en más de 148 países, y esa cifra sigue creciendo rápidamente en países como China. El primer jardín botánico en Omán será uno de los jardines más grandes en el mundo y será hogar a el primer invernadero y bosque
de niebla interna en todo el mundo. Se estima que 250 millones de personas visitan los jardines botánicos a cada año en todo el mundo, y por supuesto son especialmente importantes en países megadiversos como Colombia. Y muchos países alrededor del mundo afrontan desafíos sociales y ambientales, ciudades que están sobrepobladas. Pocas personas tienen acceso a espacios verdes en un paisaje urbano, pero los jardines botánicos tienen una gran oportunidad más allá de la conservación ex situ e in situ para poder liderar la conservación, propagación e investigación de árboles en riesgo de peligro, por ejemplo, utilizando las ciudades como áreas objetivo para poder traer esta transformación verde. Esta es una imagen de los jardines botánicos de Kew y esta es una imagen de los jardines botánicos de Bogotá. Y van a ver la similitud entre estas fotos, pero a pesar que estén en las ciudades más grandes del mundo, hay una desconexión entre las plantas y la total dependencia que tienen sobre ellos las personas. Y hay una verdad muy sencilla que voy a enfatizar en esta noche, y es que toda la vida en el planeta Tierra depende de las plantas de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, producen oxígeno, tienen la responsabilidad del 40% de agua pluvial a través de la transpiración. Las plantas y los fitoplanctones absorben aproximadamente medio del dióxido de carbono que la raza humana produce cada año. Entonces, para ponerlo en cifras, en Kew Gardens tenemos 14.000 árboles y cada año absorben 8 toneladas de dióxido de carbono. A nivel mundial son 430.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra demasiado grande para yo poder comprender. Entonces, suministran servicios absolutamente vitales para la humanidad, y estos son servicios del ecosistema. Es de un valor económico. Pero, ¿cuánto pagaría usted, por ejemplo, por el oxígeno? Por supuesto, es algo que no tiene precio. Esto es una imagen de un informe que publicamos hace unos años y nos ayuda a entender los diferentes servicios que nos suministran las plantas: materias de construcción, fibras para ropa, sogas, algo cultural, ramos para bodas y funerales, medicinas. Hoy en día, un cuarto de las medicinas vendidas derivan de moléculas de plantas y hongos. 60% del tratamiento de cánceres originalmente están basados en las moléculas derivadas de plantas o hongos. Y por supuesto hay muchas más que van a ser descubiertas. Ahora, si usted se está preguntando por qué las plantas tienen toda esta química compleja dentro de ellas, es porque no pueden moverse, y como animales pues no pueden escapar de condiciones difíciles. Entonces no pueden ahuyentar otros animales o insectos. Entonces las plantas, entre otras cosas, son químicos orgánicos sofisticados. Ahora, este es el periwinkle madagascano. Ahora es famoso porque produce una molécula llamada la vincristina, y es una droga que es sumamente efectiva en tratar la leucemia de la niñez. Y como no se cuenta, es una molécula sumamente compleja, y no puedo entender cómo una planta puede producir una molécula de esa complejidad. Y por muchos años los humanos no podían formular esta clase de molécula a través de química sintética, pero la manera más costo efectiva de poder producirla es extraerla de la planta directamente, que son cultivadas en Madagascar. Por supuesto, la mayoría, a través de la magia de la fotosíntesis, utilizan la energía solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en carbohidratos, y así dar la nutrición para la mayoría de la vida en la Tierra. Y hoy, en la edad del Internet, del poder nuclear, toda existencia humana, en definitiva, depende de 30 plantas o cultivos, y sin ellos estaríamos muertos. Y las cifras son bastante asombrosas. La Organización de Agricultura y Alimentos han establecido que 3/4 de calorías humanas consumidas cada día vienen de 12 plantas, y las 3 grandes, arroz, maíz y trigo, dan el 50% de la nutrición. Ahora, sabemos de que esa diversidad trae resiliencia, y lo opuesto también es verdad. La falta de diversidad también es un enorme riesgo, y hoy en día estamos totalmente
dependientes en pocas plantas en un tiempo de cambio climático, y sin embargo sabemos que hay 7.000 especies vegetales que son utilizados como fuente de alimentos y unos 23.000 más que tal vez son utilizados a veces como fuente de alimento. Entonces, hay donde acudir para poder traer resiliencia a nuestra existencia. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que encaran las plantas? Nuestra dependencia en las plantas se vuelve más y más crucial en el siglo XXI, y eso es porque nuestra existencia está siendo amenazada, y se van a familiarizar bastante en lo que pensamos que son las dos causas fundamentales. La primera es el incremento disparado de la población humana, y la segunda es el cambio climático. Entonces, primero, población. La población global actualmente son unos 7.500 millones de personas, y la ONU estima que serán 10.000 millones de personas en el 2050, es decir, 2.500 millones de bocas adicionales que van a tener que ser alimentadas, y eso va a poner enorme presión y carga sobre nuestros recursos. Incluso para finales del siglo XXI llegaremos a los 12.000 millones posiblemente. Y esta es la pérdida de hábitat debido a la agricultura y debido a la urbanización. Y la pérdida de hábitat es la causa principal de la extinción. La pérdida permanente e irreversible de una planta o de una especie animal. Y no solo es el organismo, pero también el rol que juega en el ecosistema. Un insecto o un hongo puede estar jugando un rol muy importante. Si se pierde un organismo, se pierden otros. Cada uno juega un rol único en el ecosistema. Entonces, tristemente, nuestra generación vivimos en una edad de extinción. Los ecólogos han estimado que hasta el 20% de todas las especies vegetales y animales, llegando al 50%, pueden llegar a una extinción en este siglo, y, a mi opinión, sería un impacto catastrófico sobre nuestro planeta y nuestro bienestar. Y luego el cambio climático. Sabemos que las temperaturas de superficie global son probables que van a aumentar varios grados centígrados para el 2100, a no ser de que podamos limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la combinación de crecimiento de población y el cambio climático, en la medida que interactúen, vamos a tener un desafío agravado de proporciones globales. Miles de millones de bocas adicionales que debemos alimentar van a llegar en un momento cuando alguna de las agriculturas no algo de la agricultura no será viable, ya debido a nuevas pestes, nuevos patógenos y altas temperaturas van a traer mayor aridez, y esto todo cae bajo el título de seguridad alimentaria. Paul Polman, que es el presidente de Unilever, ha señalado que, imagínense, todo el alimento que los humanos han producido en los últimos 8.000 años, ahora considere que tenemos que producir el mismo monto de alimentos en los siguientes 40 años si vamos a alimentar nuestro mundo creciente y hambriento. Eso es un desafío muy significativo. Y finalmente me gustaría hablar sobre el desafío de la urbanización. Hoy en día, más de la mitad de la población global vive en áreas urbanas. En la ONU, en 1950, se decía que era el 30%, y para el 2050, 66%, 2/3 de la población global vivirá en ciudades. Entonces la trayectoria está clara, y 90% de ese crecimiento para los siguientes 30 años será en África y Asia en especial. Ahora hay una evidencia creciente que muestra que los ciudadanos en ambientes urbanos hay desafíos mentales y físicos en cuanto a bienestar para poder convivir, pero más allá de la salud hay un riesgo que los seres humanos se desconecten de la naturaleza, y si no están conectados van a no valorar la naturaleza. David Attenborough, que fue de hecho un fideicomisionado y un representante para que la gente pudiera entender mejor la naturaleza, y si la gente lo cuida van a poder protegerlo. Entonces el eslabón en la cadena es poder entender, y eso requiere que estén expuestos a ellos por contacto directo o, por supuesto, por el poder de los medios. Entonces, los efectos acumuladores son bastante claros. Estamos sofocando o envenenando nuestro país.
la extinción, la seguridad alimentaria, la urbanización y los jardines botánicos como Kew y en Bogotá y en otras diferentes partes del mundo tienen que estar en la punta de lanza para abordar estos desafíos. Entonces, ¿cómo puede ser que los jardines botánicos puedan ayudar a lidiar y resolver estos problemas? Bueno, pues por un lado, que no, a veces es bien sabido, es que los jardines botánicos son un increíble activo, son un repositorio gigantesco de conocimiento científico, son los depósitos más grandes de información sobre las plantas y los hongos de la tierra. Y nuestro desafío es poder continuar desarrollando esa base de conocimiento. Y esto contribuye a los desafíos que he identificado. Y la escala de las colecciones botánicas en los jardines botánicos es verdaderamente extraordinario. Hablaré de Kew porque las colecciones de Kew son las que más conozco. Solo Kew tiene 7 millones de muestras vegetales secas de todas partes del mundo coleccionadas en los últimos 200 años. Piense de ello como un gran inventario de vida vegetal en la tierra, para poder saber qué plantas crecen dónde y cuándo, y eso es un inventario poderoso en sí. Tenemos más de 100.000 especies económicas botánicas, artefactos utilizados por los seres humanos utilizando material vegetal, como las diferentes culturas en diferentes partes del mundo utilizan las plantas. Tenemos el banco de ADN y tejidos de plantas salvajes más grande del mundo, con más de 50.000 muestras, representando más de 35.000 especies. Tenemos el congelador más grande del mundo, dicho de otra manera. Tenemos la colección más grande del mundo de hongos, unos 1.2 millones de muestras. Y si piensan, los hongos está muy bien y eso es en un reino diferente, me interesa más las plantas, no me interesa tanto los hongos. La investigación reciente se estima que el 90% o más de todas las plantas necesitan alguna clase de relación con un hongo para poder prosperar. Entonces, si se dice de una manera sencilla, si quieren ecosistemas vegetales saludables, también se necesitan ecosistemas de hongos saludables. Y probablemente hay 10 veces más especies de hongos que de plantas, y probablemente solo entendemos una décima parte de los hongos como entendemos de plantas. Entonces, de hecho, los hongos son ese reino escondido que no conocemos tan bien. Y luego en nuestra colección viviente, las plantas vivientes que ven en los jardines, tenemos 3.000 taxones de plantas, 30.000 taxones de plantas, y tenemos enormes bases de datos extensas donde documentamos y categorizamos esta información. El detalle sobre los nombres, la taxonomía, los patrones, las distribuciones, las evoluciones y las diferentes apariencias por temporadas y su conservación. Por supuesto, los jardines botánicos tienen la pericia viviente en las mentes y cerebros de su personal, sus científicos. Estas personas saben identificar, entender plantas, entienden los beneficios que contribuyen, pueden cerciorar cuál es el estado de conservación, pueden tratar con sus enfermedades y en algunos casos pueden regresar a la vida a aquellas plantas que están al borde de la extinción. Entonces, como algo adicional, yo diría que los jardines botánicos son un tesoro de datos científicos, colecciones y pericias sobre las plantas y los hongos sin igual en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos estos increíbles activos. La pregunta es, ¿cómo podemos pensar que los jardines botánicos pueden ayudar a salvar el mundo? ¿Qué hacemos con este conocimiento y estos increíbles activos que tenemos y poseemos? Bueno, yo pienso que en términos generales la respuesta es clara, es sencilla. Debemos utilizarlos para realizar una contribución vital y única a esos desafíos premiantes que encara la humanidad en el siglo XXI. Pero como Kew y Jardines Botánicos somos organizaciones pequeñas y no vamos a resolver estos problemas por nosotros mismos, pero podemos una contribución valiosa y distintiva y con otros realmente causar una diferencia material. Entonces, específicamente veo 4 tareas
y propósitos para los jardines botánicos en el siglo XXI. La primera es investigar y documentar la diversidad, generar un entendimiento. Es el fundamento sobre lo que sigue todo lo demás. Segundo, conservar la diversidad vegetal y de hongos. Y también así educar la gente, especialmente la generación siguiente, los niños como también los científicos de doctorado. Y también ayudar a que el público entienda qué es la biodiversidad, por qué importa y por qué debe de protegerse. Y argumento esto fuertemente porque si la gente lo entiende, los políticos lo entenderán y asimismo seguirán las políticas. Entonces, la investigación, generar nuestro conocimiento. Esto requiere que continuemos atrayendo científicos de calibre mundial y invertir en investigación. Tenemos que asegurar que nuestro conocimiento sea accesible y sea útil para científicos y conservacionistas alrededor del mundo. Y esto, a su vez, implica que debemos de digitalizar nuestras colecciones y así sean accesibles para cualquier persona. Tenemos especies, 400.000. Tenemos 8.5 millones de especies de plantas y hongos y solo 400.000 han sido digitalizadas. Todo nuestro conocimiento sobre plantas lo hemos puesto en un portal y hay unos 400.000 de plantas superiores que no serían algas o fitoplanctones. Hay unos 400.000 plantas superiores y Kew está tratando de poner todo este conocimiento en una sola base de datos que se llama Plantas del Mundo portal en línea. Y sí, esto es un recurso científico, pero nuestro objetivo es que esto también sea accesible para un niño de 12 años que tiene curiosidad de conocer su mundo. También producimos una tarjeta de reporte sobre el estado del reino vegetal que se llama The State of the World's Plants. Ya hemos hecho 3 de esto, 2 sobre plantas y 1 sobre hongos. Hace 2 años hicimos una sección especial sobre Madagascar que reveló que 83% de las plantas halladas en Madagascar solo se encuentran en Madagascar. Algunos estimados 90% del bosque antiguo en Madagascar ya ha sido perdido de manera irreversible. También denota que en el 2017 1.730 plantas estaban siendo descritas por primera vez a la ciencia. Y creo que esto es importante porque la gente piensa que ya sabemos todo lo que podemos saber. Cada año se descubren 2.000 plantas y puedo garantizar que hay muchas plantas que no son conocidas para la ciencia que existen en Colombia. Entonces hay mucho de lo que no sabemos todavía sobre la biodiversidad hoy en día. Nuestra segunda tarea es la conservación y preservación. Kew ha estimado que de esas 400.000 plantas superiores, cerca de un quinto están siendo amenazadas con la extinción o por la extinción. Esa es una estadística muy triste y esperamos que esto atraiga acción y hagamos todo lo posible para detener esta destrucción. Pero para poder hacer esto necesitamos el conocimiento de saber qué está creciendo, dónde y qué debe ser protegido, especialmente cuáles son esas plantas que están en riesgo o son endémicas y están jugando un rol importante. También tenemos, a través de nuestra asociación, los 3.000 millones de semillas de más de 39.000 especies en bancos de semilla como Millennium Seed Bank en Kew y ahora en Colombia. Y esto es algo muy sencillo. Se reúnen las semillas, se secan, se congelan y se almacenan. Y estas semillas serán viables por décadas, sino incluso siglos. Entonces, el banco de semilla es una excelente póliza de seguro contra la extinción, pero también es cada una de estas especies o muestras incluye el genoma de esa planta y eso describe los patrones y las relaciones entre las plantas y eso está en los genomas que están en los bancos de semilla. Algunas de las plantas que tenemos en esta asociación están extintos en el mundo salvaje y uno de ellos es Santa Elena Redwood. Y ahora trabajando con el Instituto Humboldt, trabajamos para hacer bancos de semillas, por lo menos de 50 especies de árboles nativos. Y estamos en esa era de extinción. Esta es una planta fascinante de África, se llama Infethamara.
no me gusta la frase, se refieren a una planta carismática porque es el lirio acuático más pequeño del mundo. Se encontró a finales de la década de los 80 y crece en Ruanda y requiere agua caliente para poder crecer. Ahora, los científicos en el jardín botánico pudieron hacerlo crecer, pero nunca llegaron a que pudiera florecer y poder producir semillas. Entonces, enviaron una de esas semillas a nuestros institutos, a Carlos Magdalena, quien habla español. Ahora, dos cosas raras funcionaron o sucedieron. Algunas ratas en el jardín botánico de Bonn, en África, habían comido todas sus semillas y no tenían más. Y lo segundo, en Ruanda, las fuentes de agua caliente estaban siendo desviadas, entonces ya no podían encontrar. Entonces Carlos se daba cuenta que tenía las últimas semillas que quedaban de esta planta en todo el mundo. Hizo todo lo que pudo a través de la experimentación obsesiva para que pudiera germinar, probando diferentes profundidades, diferentes temperaturas, y para su deleite un día tuvo éxito y pudo así enviar semillas a todas partes del mundo. Ahora, Carlos se llama el Mesías de la planta porque la verdad resucita las plantas de la extinción, y va a estar dando una charla en otro evento del Festival Hey. El café es otra planta donde estamos activamente utilizando la científica para poder conservar esas especies de café salvajes. Por lo menos la semana pasada, Q publicó información de trabajo que se ha realizado que muestra la escala del peligro que afrontan las semillas de café. Hay 124 especies de café salvaje y consideramos que el 60% están bajo amenaza. Ahora, el café es una planta increíble. Es el cultivo económico más importante del mundo y se estima entre 8 y 110 mil millones. Y pensaban de que habían unos 50 especies del mundo. Ahora sabemos de que hay más de 124 especies. Entonces, eso subraya la importancia de identificar la taxonomía. Ahora, lo interesante es que todo el café que vemos en el mundo vienen de Arábica y Robusta y vienen de áreas en África, pero ahora se crecen en Brasil, Tailandia y por supuesto Colombia. En muchos países están sufriendo porque no pueden trabajar con más aridez y mayores temperaturas. Entonces la pregunta es, ¿será que en esas 124 especies de café salvaje hay genes, hay atributos que de pronto pueden ayudar a trabajar mejor con esos desafíos? Y esto no es solamente el placer para tener un café en la mañana. En Etiopía, un quinto de la población depende totalmente económicamente del café, así que hay un argumento económico muy importante en esta conversación. Esto es un ejemplo donde la diversidad de especies vegetales pueden ser importantes para poder dar cultivos resilientes al clima para el futuro. Y eso me lleva a la tercera tarea que tiene Q, que es educar y entrenar la siguiente generación de científicos. Creo que la educación es un rol sumamente importante para cualquier jardín botánico. Necesitamos encontrar el siguiente Carlos, el que va a salvar ese lirio ruandés de la extinción, que pueda germinarlos, que pueda describirlos. Tenemos un programa máster en taxonomía de plantas y hongos y conservación. Y lo que quisiéramos es entrenar esa siguiente generación de científicos. Es uno de nuestros roles más importantes. Pero también niños. Tuvimos unos 100.000 niños de escuela que visitan Q cada año con aprendizaje estructurado con sus maestros. Y estamos a punto de abrir un jardín infantil. Y quiero que disfruten de venir con sus padres con insistencia para que vuelvan los fines de semana. También auspiciamos festivales científicos anuales
en Wakehurst, nuestro segundo sitio, y hay un ideal aquí que es nuestros científicos como la doctora Benti aquí que pueden hablarle directamente a las familias, a los niños, para poder despertar un interés de toda una vida en las plantas. Y creo que la intervención y la experiencia correcta para un niño puede afectar toda la trayectoria de su vida, y eso espero que podamos hacer a través del Festival Científico. Entonces, esto me lleva a la cuarta y última tarea que creo yo que los jardines botánicos deben asumir, y es generar un entendimiento público de la biodiversidad, qué es, por qué es importante y por qué amerita su conservación, y de hecho para todas las edades. Ahora, esto en parte quiere decir restablecer esa conexión en la mente de las personas entre las plantas y su total dependencia de ellas, que creo que en muchos casos ha sido perdida. Y pues hay muchas maneras en que podamos hacer eso, pero voy a ilustrar una de ellas solamente. Es difícil describir. Esto es una pieza de arte. Tiene 20 metros de altura, tiene luces y sonido. Se le llama la colmena y está en Kew Gardens. Y el propósito de la colmena, The Hive, que fue creado por Wilbur Patterson, un artista, es poder traer a la vida la relación entre las plantas y los polinizadores, como las abejas, en poder hacer esa polinización y así poder alimentar un planeta hambriento. Hay muchas maneras de contar esa historia, pero esto ha sido a través del arte y ha sido sumamente poderoso y ha tenido un efecto profundo sobre la gente y ha podido atraer una audiencia a Kew Gardens que probablemente sería muy diferente a la audiencia tradicional, una audiencia más joven que ha tenido mayor interés. Tengo una opinión personal, y es que Kew Gardens tiene que tener mucho más confianza en poder abordar esos debates contemporáneos y contenciosos sobre la protección del ambiente, y daré 3 ejemplos de los cuales ninguno estamos comunicando en Kew, pero sí debemos hacerlo a futuro, y todos traspasan los muros de lo que sería un jardín botánico tradicional. El primero es la modificación genética de las plantas, y creo que los jardines botánicos pueden jugar en un rol muy importante de qué es lo que quieren decir esas palabras, modificación genética, la ciencia detrás de ello, para que la gente pueda pensar sobre y entender mejor los riesgos y beneficios sobre esta modificación genética. Y menciono esto porque es uno de los mejores ejemplos que el público malentiende y luego lleva a una mala regulación o normatividad. Y probablemente saben de esto. Este es el arroz dorado, y la razón por la que tiene este color es porque tiene vitamina A través de la modificación genética, y el caróteno ha venido de una flor por un microorganismo, pero es exactamente el mismo caróteno que uno encontraría en una zanahoria. Y la razón que esto importa es que se estima que hoy en día hay 2/3 de 1 millón de niños que mueren por una deficiencia, y 500,000 sufren de una ceguera irreversible por deficiencia de vitamina A. Así que esto es un asunto agudo de malnutrición, y esto es un producto que podría resolver eso. Y sin embargo, porque ha estado por más de una década y porque es un producto que no genera ingresos, todavía no ha sido aceptado ampliamente, y eso es por los miedos de la modificación genética. Y no solo son por temores en Sudeste de Asia, sino en todos los países del mundo. Por ejemplo, mi país, donde la gente hace un lobbying contra la modificación genética porque están preocupados porque pueden haber consecuencias con la salud y el medio ambiente. Ahora quiero ser muy claro en este punto. Yo no creo que los jardines botánicos deben de ser realizar una abogacía para la modificación de genética, pero sí sobre su evidencia, y si hay un riesgo y un beneficio y ayuda a que la escala se incline en cierta dirección. Esto en sí para las plantas de modificación genética es que no hay evidencia de que haya daños a la salud humana o daños al medio ambiente.
por la modificación genética y el rol que puede jugar los jardines botánicos en cuanto a impulsar los cultivos de modificación genética, sino respaldar su ciencia y cuáles son sus riesgos y beneficios potenciales y ver cómo eso es una herramienta vital para la seguridad alimentaria. Este es un ejemplo totalmente diferente. Creo que la mayoría de la gente está muy pobremente informados sobre las consecuencias de su dieta, nutrición y el vínculo entre esas decisiones y el bienestar del planeta. ¿Cuántas personas tienen alguna idea que un kilogramo de carne de res está entre 10 o 30 veces más demandante en cuanto a agua y gases de efecto invernadero para poder comparado a un kilo de proteína vegetal? Pero ¿cómo logramos eso? Es muy difícil lograr que la gente cambie sus hábitos, pero hace 2 años escuché de este producto. ¿Alguien ha escuchado la hamburguesa imposible? Escuché esto en Estados Unidos. Es un increíble logro. Fue inventado por Pat Brown. Él era un profesor de bioquímica en Stanford Medical School y tuvo un año de sabático y se preguntó a sí mismo en ese año qué puedo hacer, qué puedo contribuir personalmente, y lo que yo pienso que es lo más desafiante que encara a la humanidad es la pérdida de ecosistemas naturales para poder producir carne de res para las hamburguesas. Él trató de formular una hamburguesa que no se podía diferenciar de una hamburguesa de res y que dependiera totalmente de plantas, y el sabor viene de la soya, la proteína viene de las arvejas y los lípidos vienen del coco, y no era por un producto que pudieran comer los veganos o vegetarianos, sino una hamburguesa que los carnívoros pudieran disfrutar y comer. El objetivo era que no se pudiera distinguir. Su apariencia y textura era totalmente igual. Esta es la versión 1. Este es el modelo T4 Ford de la hamburguesa, y la probé en California, y si no hubiera sabido lo que estaba comiendo, yo hubiera podido jurar sobre una Biblia que estaba comiendo carne de res. Y es increíble. Creo que es una historia muy interesante porque los alimentos son una increíble manera de poder abordar con historias sobre la importancia de preservar los ecosistemas y sobre la ciencia vegetal para poder proponer soluciones novedosas. Entonces, espero que vamos a poder servirles hamburguesas imposibles en Kew Gardens muy pronto. Y mi último ejemplo, nuevamente totalmente diferente. Esto es una foto del edificio Bosque Milano. Y es un ejemplo, pero me parece un ejemplo bastante visual de la horticultura urbana. Hay 2 torres, está totalmente lleno de plantas, y hay bastantes ejemplos de diferentes partes y diferentes ciudades del mundo. Pero el jardín botánico debe estar evangelizando a favor de esto, que las plantas traen beneficios, que pueden remover contaminantes del aire, que pueden proveer enfriamiento y ayudar el efecto del calor cuando el calentamiento global se vuelve más y más álgido. Pueden traer servicios de polinización. Entonces, los jardines botánicos deben de contar la historia de la importancia de la horticultura urbana a la medida que más y más avanza la urbanización, y creo que es un excelente ejemplo. Y también me ha impresionado bastante escuchar del rol que juega el Jardín Botánico de Bogotá en proveer una horticultura urbana, especialmente árboles, para todas partes de la ciudad. Entonces creo que estas son las clases de historias que jardines botánicos deben de abrazar y abordar, porque están dando soluciones contemporáneas a problemas contemporáneos. Se trata de encontrar soluciones y que los jardines botánicos usen su pericia para ser relevantes. Y es por eso que estoy aquí hoy, hablándoles aquí en Colombia. Como les dije,
Ustedes son el segundo país más biodiverso del mundo. Tienen más de 6.000 especies vegetales endémicas, es decir, plantas que no se encuentran en ninguna parte de la Tierra. Para ponerlo en contexto, el Reino Unido tiene menos de 100 especies y nos emociona muchísimo en Kew de poder tener acceso a áreas que antes habían sido totalmente inaccesibles por el conflicto. Ha sido maravilloso poder trabajar en asociación con los científicos de Colombia. Así que voy a darles un pequeño receso de mi voz y darles un video del trabajo que han estado elaborando los científicos colombianos y ingleses en Boyacá. Muchas gracias. La información, pues para nosotros como científicos, entender cuántas especies hay y dónde están es clave para poder tomar cualquier decisión ahí, y eso queda ahí a perpetuidad. Entonces es un patrimonio que se salvaguarda realmente en el largo plazo. La información se hace pública y se hace pública más de datos nacionales e internacionales, entonces comienza a ser parte de esa espiral de conocimiento. ¿Sí? Es información inicialmente, pero con el tiempo se transforma en conocimiento y es lo que nos va a permitir entender la transformación con respecto al cambio climático u otras variables que seguramente van a venir en un futuro. El sector de la serranía de las Quinchas guarda uno de los pocos refugios que quedan de la riqueza en biodiversidad del Magdalena Medio, y por lo tanto es un tesoro que hay que salvaguardar en una región que ha sido principalmente ganadera. Y en donde hasta la fecha se están empezando a difundir algunas estrategias de conservación entre las comunidades y demás. Así que hay que todavía hacer un gran esfuerzo para cambiar la mentalidad, para mejorar la conciencia ambiental de las personas que viven en la región, y en ese sentido creo que podemos nosotros tener una contribución. Colombia tiene más orquídeas que ningún otro país del mundo. Nuevamente, en mi país tenemos unos 50, así que ustedes tienen 80 veces más que orquídeas que el Reino Unido. Y, sin embargo, un buen porcentaje de ellas están en amenaza. Y por lo tanto, esa combinación de la extinción de especies salvajes sería una pérdida irreversible. Las orquídeas, Darwin de hecho le había dicho que nadie había fascinado más su vida que las orquídeas porque tenían unas relaciones con hongos y con polinizadores. Probablemente son la familia de plantas más carismática que cautivan una audiencia y generan una fascinación para toda una vida con las plantas, y una amenaza principal para la diversidad de orquídeas por la deforestación, por el ganado, por la tala ilegal y la minería. Y es por eso tenemos que actuar urgentemente para poder descubrir y proteger su patrimonio natural precioso. Mi última imagen es este festival de orquídea. El mes que viene en Kew Gardens, por unas 5 semanas, vamos a estar celebrando la diversidad de orquídeas colombianas. Esperamos que 150.000 visitantes sean inspirados para ver la belleza y variedad de las orquídeas colombianas, y espero que eso les inspire que visiten Colombia para poder conocer más. Y esta es una de las maneras en que esperamos que Kew Gardens pueda ayudar a generar conocimiento y curiosidad sobre la diversidad de este país. Entonces, para terminar, si les dejo un mensaje clave para poder pensar, el mensaje es sencillo: toda vida depende de las plantas, y por eso la botánica creo que es la ciencia que va a salvar la humanidad. Kew y otros jardines botánicos tienen un propósito contemporáneo, integral y urgente. Si podemos tener el éxito para poder extender nuestro entendimiento de las plantas y poder entrenar la siguiente generación y poder conservar esas plantas en peligro y poder cultivar un amor por la naturaleza, pues estoy seguro que vamos a hacer una contribución importante para la humanidad en el siglo XXI. Y ese será nuestro regalo a la humanidad. Y creo que será un excelente regalo porque tal vez salvaremos el mundo después de todo. Muchas gracias.